Buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto para mí acompañarlos esta mañana en la presentación de la conferencia magistral con la que abrimos el segundo encuentro por la calidad de la educación superior en Sonora, con el tema La educación superior durante la contingencia por la COVID-19, un análisis desde lo pedagógico, tecnológico y psicoafectivo. Antes de permitirme presentar al expositor que nos acompaña esta mañana, sí me gustaría dar unas pequeñas indicaciones. La exposición de nuestro ponente tendrá una duración de 40 minutos y por tema de ajuste de tiempo estaremos en posibilidad de responder una o dos preguntas, las cuales agradecería que nos la hicieran llegar a través del icono que encuentran ustedes en la parte baja de su pantalla, en la parte de preguntas y respuestas. Ahora sí, y para dar inicio, sin perder mucho tiempo, vamos a ver una pequeña semblanza del doctor Luis Medina Gual. Luis Medina Gual es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac y es egresado de la 9ª generación del Programa de Excelencia Vértice Anáhuac. Cursó la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac México y la Universidad Complutense de Madrid. Fue consultor responsable de Bachillerato Anáhuac para México y El Salvador en la red de colegios Semper Altius. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del Doctorado Interinstitucional de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada con las líneas de investigación de evaluación del aprendizaje y de identidad docente. Ha sido acreedor al Premio Naucalpan de la Juventud 2008 en la categoría académica, así 3 veces reconocido con el Premio FIMPES de Investigación Educativa. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Medina, no puedo negar, es un gusto coincidir nuevamente con usted. De verdad es un placer. Agradezco siempre la deferencia de siempre estar pendiente de nuestros temas, nuestras necesidades y sobre todo de trabajar con nosotros en que la educación superior siempre sea mejor y que estemos en ese proceso de mejora y de trabajo continuo, pues de la mano con instituciones locales de aquí del estado, pero también con el acompañamiento y la visión pues que se ve desde otras perspectivas y con mucha más información a veces por parte de ustedes. Le doy la más cordial de las bienvenidas y le dejo aquí el micrófono y la pantalla porque ahora en estos nuevos modelos ya no es aquí el auditorio, sino la misma pantalla. Adelante. Pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Para mí también es un, de verdad, muy grato placer estar colaborando en este evento y sobre todo en la conferencia de apertura. Desde luego que mando un saludo y un agradecimiento al profesor José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, al maestro Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, y desde luego a mi querida Ana Berta Salazar, directora general de Vinculación. Muchas gracias por la presentación, que sin el apoyo de los tres justo esta investigación no hubiera sido posible. Y pues aprovechando también hay que mencionar que los resultados que ustedes van a ver de esta investigación que va a ser publicada en poco tiempo ya en un libro coeditado con la NUYES, se lo debemos también muchísimo al trabajo que hemos realizado en colaboración técnica con la Dirección de Posgrado e Investigación del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, del CRESON, específicamente con el doctor Manuel González Montesinos. Entonces también desde ya agradecerle muchísimo todo el apoyo que hemos tenido a la Secretaría y al CRESON, al doctor Montesinos, por el apoyo a esta investigación y a otras investigaciones que tenemos también ahí realizando en este momento. Y pues bueno, iniciando justo con el proyecto, ¿no? Me gustaría comentarles que el proyecto se titula Educar en Contingencia, ¿no? Es un proyecto que hemos estado trabajando diferentes universidades, es un proyecto con financiamiento con CONACYT y que no solamente ha estado en esta parte del diagnóstico de educación superior, sino que también estamos analizando específicamente la educación básica. Ahí tenemos también algunos datos muy interesantes. Y también hemos continuado haciendo alguna aplicación de instrumentos posteriormente
retomando los instrumentos que utilizaba el INEE en su momento con Planea, y pues hemos tenido varios productos. Entonces, sin duda, uno de los motivantes de todo lo que ha sucedido y que ha generado este proyecto, pues son todos los antecedentes que tenemos de los grandes retos que se han venido derivados de la pandemia por la COVID-19. Y sin duda quisimos poner un poquito de granito de arena trabajando en este proyecto, y de tal suerte que lo que buscamos a través de este proyecto es analizar las experiencias educativas tanto de estudiantes como de docentes de diferentes niveles educativos durante este periodo de contingencia. Pero aquí lo interesante es que buscamos dos cosas. Uno, que estos análisis fueran desde tres grandes aristas: desde la parte pedagógica, desde la parte tecnológica y desde la parte también psicoafectiva. Es decir, tener una mirada que fuera un poquillo más integral, no solamente focalizándonos a un elemento y a otro. Y pues eso involucró justo un equipo de trabajo muy grande, ¿no? Tenemos también en un libro que estamos publicando con Editorial SM próximamente, la participación también de académicos de Sonora y de la misma Secretaría, con justo algunos de los datos que ahí con mucho gusto se los vamos a estar compartiendo. En total fuimos 3 académicos, digamos, como de base, que estuvimos trabajando en esto de diferentes universidades. Y pues cada una de las diferentes dimensiones tenía como tal algunos objetivos que queríamos conocer. Por ejemplo, en el caso de lo psicoafectivo, queríamos conocer el impacto psicológico, ¿no?, en relación al bienestar socioemocional, ¿no? En lo pedagógico queríamos conocer cómo planearon, cómo evaluaron, cómo dieron las clases, qué procesos de reflexión realizaron los profesores. Y en la parte tecnológica queríamos conocer también cuestiones de acceso, ¿no?, de uso de la tecnología, de dificultades y de retos. Dicho esto, el proyecto en realidad fue un diseño eminentemente, fue más de corte cuantitativo, ¿no? El muestreo que se realizó fue por conveniencia, fue por apoyo de las diferentes instancias y diferentes instituciones que nos apoyaron para poder aplicar estos instrumentos. Fueron un total de 4 cuestionarios espejos que se aplicaron desde educación básica, primaria alta, hablando de tercero, cuarto de primaria, pasando por media, media superior y superior, tanto a estudiantes como docentes, e inclusive tuvimos alguna aplicación de padres de familia. En particular, lo que vamos a mostrar en estos minutitos van a ser los resultados derivados de la parte específicamente de educación superior. Dicho sea de paso que es digamos, la primera vez que se están mostrando estos resultados. En total, comentarles que estábamos tratando de conocer diferentes dimensiones y variables desde estas 3 grandes aristas de lo pedagógico, lo psicoafectivo y lo tecnológico. Y creo que una característica también interesante del proyecto es que buscamos también realizar algún tipo de devolución para quienes brindaban el tiempo, de tal suerte que todas las personas que contestaban los cuestionarios también recibían de manera automatizada un reporte de resultados en las diferentes dimensiones y variables que se estaban analizando. Dicho sea eso, entonces, pues vamos a iniciar rapidísimo describiendo un poco quiénes fueron las personas que estuvieron dentro del estudio, y en particular mencionarles que siempre vamos a estar haciendo, digamos, el cotejo entre lo que pasó a nivel nacional, pero también en lo que pasó a nivel Sonora. De tal suerte que en total tuvimos una muestra de estudiantes nacional de educación superior de casi 40,000 estudiantes. De Sonora en particular fue alrededor del 30%, y de docentes nacionales tuvimos una muestra alrededor de 8,000 docentes, siendo los de Sonora alrededor del 30%. En cuanto a la distribución por el sexo, pues vemos que en general encontramos una distribución más o menos similar, digamos, de hombres y mujeres, aunque sí tuvimos una participación mayoritaria de mujeres. Y en cuestión también del sostenimiento de las instituciones las cuales participaron, pues la mayor parte de las instituciones participantes fueron instituciones de sostenimiento público en comparación a las instituciones de sostenimiento privado, que también es un poco esperado a través de el contacto que tuvimos, ¿no? En particular, se hizo y se logró el apoyo de la Secretaría de Educación de Sonora y también de algunas otras secretarías estatales. Entonces también era un poco de esperarse la demografía dentro del estudio que se distribuyera de esta manera. Bien, finalmente lo que vamos a tratar de hacer es ir
adentrándonos a cada una de estas tres dimensiones, de lo pedagógico, de lo psicoafectivo y de lo tecnológico, para ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Y sí comentarles que después de un trabajo también que realizamos de manera cualitativa, realizamos un documental en particular en la costa oaxaqueña, ¿no? Con una colega, la maestra Gercel García Márquez, de la Universidad de Anáhuac. Sí comentarles que todos estos datos cuantitativos que vamos a ver, en realidad, a la luz de la complejidad del fenómeno que vamos a estar viendo, me parece que en algunos casos podría ser, justo vamos a ver la tendencia central de los datos, pero yo creo que la complejidad también invita a que analicemos qué es lo que pasó a nivel micro en cada institución, en cada centro escolar o inclusive dentro de cada grupo. Sí mencionarles pues que este es un fenómeno que yo le llamaría hipercomplejo lo que sucedió, totalmente heterogéneo de una institución de educación superior a otra, pero bueno, veremos digamos como la tendencia central de qué fue lo que sucedió y pues tratando de iniciar vamos a tratar de entrar a la dimensión pedagógica, ¿no? Y pues comentarles nada más rapidísimo que la presentación igual con mucho gusto se las compartimos a través de los medios que nos indique Ana Berta y todo su equipo, pero también a través del Twitter, @medinagual, con mucho gusto ahorita la posteamos y la pueden consultar. Pues bueno, mencionarles rapidísimo en la dimensión pedagógica qué fue lo que sucedió. Pues en la dimensión pedagógica nos parece que las grandes fortalezas que se realizaron y que se vieron en este tiempo de contingencia en particular fueron las cuestiones relacionadas con el proceso de planeación didáctica y tal cual con la ejecución, al menos reportado desde los estudiantes y desde los docentes. Esto fue interesante porque la pandemia brindaba una posibilidad de replantear literalmente el ADN o la estructura misma del sistema educativo nacional desde educación básica hasta educación superior. Y fue interesante encontrar que en su mayoría, más allá de hablar de un replanteamiento, de una modificación total del sistema educativo, lo que sucedió fueron procesos de adaptación muy interesantes, donde lo que sucedía de manera presencial se trasladó en lo que se pudo, ¿no? De manera remota. Entonces, más allá de ser un proceso, digamos, como de redefinición de lo que estaba sucediendo, lo que vimos fue justo procesos de adaptación. Y eso lo refieren muchísimo en las encuestas, en esta parte de planeación y en esta parte de adaptación. Sin embargo, como podemos ver en particular en los resultados que estamos mostrando, las dos grandes áreas de oportunidad que se mostraron, y esto va a ser muy importante de cara después a los análisis que vamos a encontrar, digamos como tratando de predecir el logro de aprendizaje del uso de la tecnología y demás, las dos grandes áreas de oportunidad que se encontraron en este tiempo, al menos desde la perspectiva tanto de docentes como de estudiantes, fueron en particular los procesos de reflexión y de evaluación del y para el aprendizaje. La evaluación del y para el aprendizaje no solamente centrado en todo este proceso que muchos docentes de manera legítima estamos y estaban y estaremos un poco preocupados justo por la parte de la calificación, por ejemplo, que represente, que se ajusta, ¿no? Pero más allá de eso, la parte de evaluación del aprendizaje, donde hubo grandes áreas de oportunidad, es este elemento de evaluación para el aprendizaje, es decir, la cercanía que tenían los estudiantes con los docentes y viceversa, y la posibilidad también de retroalimentar de manera continua. El contacto con los estudiantes y el contacto eficaz, una de las grandes áreas de oportunidad durante este tiempo de contingencia. Pues bien, continuando un poquito con esta dimensión de lo pedagógico, destaca en particular que las grandes preocupaciones, tanto de estudiantes como de docentes, se encuentran en dos elementos que pues es bastante lógico. Por una parte, que es el hecho de que el estudiante dude que al pasar al siguiente semestre o al siguiente periodo haya aprendido, digamos, como lo básico indispensable para continuar dentro de sus estudios, pero también está otra parte de la reprobación, ¿no? Sin duda, cuando lo vemos eco en particular con los docentes, ¿no?
El tema de la reprobación, como lo veremos más adelante, se relaciona directamente también con la posibilidad de abandono escolar. Y este es un tema que interesantemente fue mucho más mermado en educación básica. En educación básica, el estudio nos arrojó que 1 de cada 4 estudiantes tenían riesgo de abandono escolar, y ya veremos qué fue lo que sucedió en educación superior. Sin embargo, aquí lo que vemos en particular es que las grandes preocupaciones también de los docentes se centraban en las diferentes adaptaciones y la manera en que podían reaccionar a este tiempo de contingencia, ¿no? Es decir, cada quien, digamos, como desde su trinchera, empezó a ver justo las dificultades o vicisitudes a las cuales se podría enfrentar. Lo interesante también es que les preguntamos a los y a las estudiantes y a los y a las docentes cuál era su percepción acerca del logro de los aprendizajes durante este tiempo. Y digamos que esta pregunta, lo que les decíamos, era del 0 al 10, ¿no? Utilizando la escala que generalmente se conoce en el sistema educativo mexicano, aunque sea de 5 a 10, le pusimos de 0 a 10, ¿no? ¿Cuál es la calificación que tú te pondrías en el término de aprendizajes durante este tiempo de contingencia? Y ahí los resultados fueron muy interesantes porque de manera natural los docentes autoevaluaron el logro de aprendizajes de los estudiantes, digamos, un poco mejor en comparación a los estudiantes, pero los resultados no eran tan malos, ¿no? O sea, el promedio, digamos, de esta autoevaluación era de 8. Que si nosotros lo pensamos en esta escala de 0 a 10 que generalmente usamos, 8 significaría hasta cierto punto como un puntaje satisfactorio. No por eso, no es que tengamos que notar, pero aquí existen alguna proporción importante de estudiantes, sobre todo en el caso de estudiantes, si nos vamos en la gráfica del lado izquierdo, que ahí en particular sí tenemos alrededor de un 15% de estudiantes, un poquitillo más, que se califican en un rango reprobatorio, es decir, del 0 al 5. Este sí es un dato también importante, pero cuando lo analizamos a la luz de otros niveles, por ejemplo, en particular comparado con educación media superior, parece ser que ese nivel media superior fue el más mermado en cuestiones de autopercepción sobre el logro de aprendizajes. En realidad, educación superior fue uno de los que mejor, al menos desde esta percepción, fue valorado. Y bueno, algunas valoraciones, algunos comentarios que nos hacían las personas en esta parte pedagógica. Tenemos ahí un docente de Michoacán que dice: cambiar a trabajo en línea ha sido pesado porque se invierte más tiempo impartiendo clases, planeando las actividades y evaluando las mismas. Casi todo el tiempo estoy pegada a la computadora ahora para desempeñar mi función como docente. Los alumnos igual dicen que invierten más tiempo que en presencial. Eso les molesta mucho, ¿no? Y tenemos un estudiante de la UNAM, de TCU, que dice, tuve el momento de reflexionar si estudié la carrera correcta. A pesar de la contingencia, todo el movimiento hacia la educación en línea, el tiempo extra me ayudó a verificar que tomé una decisión correcta, algo que no había tenido tiempo para reflexionar. Pues sin duda, lo que vemos en este tiempo es que también hubieron aprendizajes más allá de lo curricular, y eso es algo que tanto en básica como en educación superior se vio muy patente. Los aprendizajes excedieron a lo curricular, es decir, a lo que tenemos pensado en planes y programas de estudio que se logre aprender. Bien, pasando a una siguiente dimensión, vamos a entrar a la parte psicoafectiva. Sí me gustaría mencionarles que de las 3 dimensiones, y es uno de los mensajes también que me gustaría compartir con todas y todos ustedes, es que la dimensión psicoafectiva en particular es la dimensión que parece ser que se vio más mermada durante este tiempo de contingencia. Y eso no solamente en cuestiones de el docente, sino también de los estudiantes. Todos, tanto estudiantes como docentes, tuvieron ahí grandes áreas de oportunidad. Sin duda hubo muchísima modificación de la manera en que nuestras vidas estaban acostumbradas, y eso trajo consigo repercusiones en la dimensión justo psicoafectiva. Tenemos un dato muy importante, ¿no? Ahí en particular, por ejemplo, vemos el riesgo conductual, por ejemplo, empezar a consumir sustancias nocivas como tabaco, mayor cafeína, cambiar los ritmos del sueño, dejar de hacer ejercicio. Prácticamente 9 de cada 10 estudiantes y 9 de cada 10 docentes dijeron que tuvieron conductas de riesgo, ¿no? Es decir, alguno de estos elementos.
De igual manera, vemos ahí que hay áreas de oportunidad en particular en cuestiones de resiliencia. Sin embargo, esto en los docentes de Sonora se ve un poco atenuado, fue un poco mejor, digamos, como la situación, pero sin duda nos parece que este elemento de lo psicoafectivo será uno de los grandes áreas de oportunidad a trabajar durante este regreso, digamos, o durante este nuevo periodo escolar. Esto yo creo que se refleja también cuando analizamos en particular la misma escala que les preguntamos del 0 al 10, ¿cuál es tu percepción sobre tu estabilidad emocional, tanto estudiantes como docentes? Hijo, si vemos, por ejemplo, la distribución de los estudiantes, parecería en particular que es una distribución, la rosada de Sonora, por ejemplo, parecería que es hasta cierto punto uniforme, ¿no? Hay la misma proporción de personas en cada uno de los niveles, un poquito, digamos, cargada a la derecha, pero sin duda esta es, al menos desde el autorreporte de las participantes, el gran área de oportunidad. Algunos comentarios cualitativos también que sería interesante compartir, ¿no? Aquí dice, la pérdida por suicidio de un alumno y la pérdida de algunos compañeros nos ha significado unirnos más y ser empáticos. En el caso de los alumnos se han deprimido, dado de baja o bajado sus calificaciones. Este en particular fue un docente de Sonora. Una profesora siempre al principio de cada clase nos preguntaba cómo estábamos y si nos podía ayudar en algo. Fue significativo porque ningún otro lo hacía y de esta manera sentíamos menos pesada la clase. Un estudiante de FES Acatlán, en México. Entonces, esta parte socioemocional, a mí me encantó que dentro de los artículos que empezaban a salir de la importancia de esta dimensión socioemocional, se hablaba muchísimo de esta frase que decían, tenemos que pensar Maslow antes que Bloom, ¿no? Maslow, la pirámide de necesidades básicas antes que Bloom, la taxonomía de los aprendizajes, ¿no? Es un elemento que vamos a tener que retomar, ¿no? Porque sí se ve mucha afectación en el sentido socioemocional a estudiantes, a docentes, y vamos a tener que tomar algo bien en cuenta que también dice esta colega, la maestra Hercel García Márquez, que dice, tenemos que considerar que el duelo también va a regresar, ¿no? También va a regresar a nuestras instituciones. Yo en particular, por ejemplo, tuve conocidos, ¿no? Conocidas que lamentablemente fallecieron durante este tiempo, ¿no? O que tuvieron familias que fallecieron, de tal suerte que las personas que vamos a volver no vamos a ser las mismas que estábamos antes de este tiempo de contingencia. De tal suerte, sin duda, vuelvo a insistir, este es uno de los elementos, me parece, más importantes y nodales a considerar. Finalmente, la dimensión tecnológica, ¿qué fue lo que sucedió durante este tiempo? Y pues bueno, aquí fue muy interesante los resultados que encontramos, ¿no? Porque en particular, cuando vemos las opiniones de docentes y de estudiantes, reconocen muchísimo el logro y los avances que se tuvieron en términos del uso de la tecnología, que podía ser desde el uso de WhatsApp hasta uso de plataformas digitales, Learning Management Systems, todos esos diferentes elementos, ¿no? Aquí en particular vemos, por ejemplo, muy halagüeño el autorreporte que dan los estudiantes acerca del uso de la tecnología para mantener el contacto con ellas y con ellos, ¿no? Y en el caso de los docentes lo refrendan, ¿no? Mencionan justo que uno de los grandes beneficios durante este tiempo ha sido el aprendizaje de estas nuevas tecnologías. Lo interesante también es analizar cuáles son las tecnologías en particular de las cuales están hablando, de las cuales están utilizando, y algo que sucedió tanto en educación básica como en educación superior, no tan marcado como en educación básica, pero sí fue algo muy utilizado, fue este elemento del uso de WhatsApp, ¿no? El uso de WhatsApp fue un recurso, digamos, como hasta cierto punto generalizado. En educación básica la estadística está en 9 de cada 10 estudiantes y docentes. Aquí tenemos la estadística de 7 de cada 10 estudiantes y docentes emplearon este medio como una herramienta de comunicación. Amén también de que si nosotros vemos aquí los resultados, podemos encontrar que tanto estudiantes como docentes refieren al uso de este tipo de aplicaciones como las que estamos utilizando, Zoom, Google Meet, Skype, ¿no? Que empezaron a utilizarse, pero también
que empezaron a utilizarse de manera más sistemática las diferentes plataformas que ya se tenían en las instituciones de educación superior. Eso fue algo muy interesante. Los docentes que en educación superior no se habían subido al barco, por ejemplo, de utilizar algunas herramientas o algunos beneficios que tienen las diferentes instituciones de educación superior, como son, por ejemplo, el uso de Learning Management Systems, ¿no? Como sería Moodle, como sería Brightspace, como sería Blackboard, etcétera, vieron la necesidad de ir a esos recursos que ya existían. Entonces eso fue también algo muy bueno, digamos, en el sentido tecnológico para las instituciones de educación superior, que los docentes que no estaban cerca de esos elementos también se tuvieron que acercar. Ahora, esta parte de la tecnología, sí les digo, es muy heterogénea entre instituciones. Tenemos instituciones que literalmente el docente o la docente lo que hacía era daba un trabajo al inicio del semestre y después con unas lecturas al final revisaba el trabajo final. Hasta tenemos docentes que lograron este tipo de conexión gracias a la infraestructura tecnológica del uso, por ejemplo, de Zoom o de Skype, ¿no? Y pues bueno, también ahí yo creo que encontramos algo interesante porque cuando hacemos la autoevaluación también de la tecnología o del uso de la tecnología, encontramos algo similar, ¿no? Digamos, sí tenemos un cúmulo de estudiantes en particular que sí refieren que no hubo un buen uso de la tecnología, pero en la mayoría se ubican en niveles del 8 o del 9 de calificación en una escala de 0 a 10. Si nosotros comparamos las tres distribuciones, la del aprendizaje, la de la psicoafectiva y la de la tecnología, sin duda podemos ver que el aprendizaje fue el número 1, digamos, lo que mejor, al menos autorreportan que les fue, seguido del uso de la tecnología, quizá ahí empatados, y en tercer lugar, sin duda, fue la cuestión de lo socioemocional. De igual manera tenemos aquí algunos comentarios, ¿no? Nos decía, por ejemplo, un docente de Sonora, nos decía, una situación significativa es el de la imposibilidad del contacto directo con los estudiantes. Poder evaluar sus reacciones en tiempo real para el aseguramiento del aprendizaje. En otro punto es significativo el uso masivo de la tecnología para procesos de enseñanza, con lo que seguramente la educación avanza en el uso de la tecnología para el logro de los objetivos de la educación. Un estudiante de la UNAM nos dice, el profesor en cuestión no sabía utilizar la plataforma sugerida e insistía en dar clase como si estuviera en un salón de clases de manera presencial. Su internet era muy malo, lo cual daba lugar a continuar interrupciones e interferencias en la comunicación. Exigía participación sin entender cómo compartir pantalla de manera eficiente y enviaba varios correos al día a partir de un mismo tema. Y es que también lo que pasa con la tecnología o el uso de la tecnología es que muchas veces funciona como una lupa, ¿no? Las prácticas que hacemos en el salón de clase las magnifica, ¿no? Y eso también se vio reflejado en algunos casos de docentes. Y pues ya para cerrar, vamos a tratar de ver el conjunto, qué fue lo que sucedió. Y aquí pues es interesante empezar a analizar un poco las diferentes variables que ustedes vieron, ¿no? Este es digamos, como una pequeña probadita, insisto, les compartimos a través del Twitter y los medios que indique Ana Berta, ¿no? Les compartimos también más información, pero uno de los primeros hallazgos que estamos empezando a ver en particular es que en el caso, por ejemplo, al preguntarle a las personas en qué se sintieron mejor durante este tiempo de contingencia, sin duda, independientemente del tipo de sostenimiento de la institución de educación superior, encontramos que donde mejor les fue en lo pedagógico, refieren los docentes, y en lo tecnológico refieren los estudiantes de educación superior, ¿no? Ahí hay cierto porcentaje de brecha entre instituciones particulares y públicas en lo tecnológico. Y cuando preguntamos en qué se sintieron peor durante este tiempo de contingencia, sin duda aquí el gran hallazgo nuevamente vuelve a ser que los docentes, lo que más les costó fue la parte tecnológica, pero los estudiantes lo que más les costó fue la parte psicoafectiva. Bien. Ahora, aquí tratando de segmentar estas mismas variables, pero ahora por sexo, encontramos algo interesante, que es que las diferencias que encontramos, específicamente yo les diría que se centren en estudiantes de educación superior, en qué se sintieron peor durante este tiempo de contingencia. Una disculpa. Si ustedes se dan cuenta, existe una diferencia importante entre estudiantes que se identificaron como hombres y estudiantes que se identificaron como mujeres. Es decir,
las mujeres, las estudiantes mujeres de educación superior tendieron a sentirse peor en la parte psicoafectiva en comparación a los hombres. Yo creo que este es un dato que es importante ir reconociendo. Y pues bueno, analizando también cada una de estas variables que se estuvieron hablando, logro de aprendizaje, uso de la tecnología, estabilidad emocional, la autopercepción en escala 0 a 10, vemos ahí interesantemente también el hecho de que los docentes tienen mejor percepción sobre esas tres dimensiones en comparación a los estudiantes, y en realidad al segmentar por sostenimiento, solamente el logro de aprendizaje de los docentes parece ser ligeramente distinta entre aquellos docentes de instituciones de sostenimiento particular y pública. En realidad vemos que la experiencia, al menos desde el autorreporte en una escala 0 a 10, es más o menos similar. Y pues bueno, mencionar también, hicimos unos ejercicios de clasificación supervisada tratando de ver qué es lo que predecía el logro de aprendizaje, el uso de la tecnología o la calificación que se dan las personas en estabilidad emocional. Y si se dan cuenta, lo que más predecía a estos tres elementos, al menos desde los docentes y estudiantes de educación superior, eran las variables referidas a la parte socioemocional, que están coloreadas en rosa, ¿vale? Si nos damos cuenta, prácticamente todo está coloreado en rosa. La parte socioemocional es lo que más predice estos tres elementos. Y también lo que encontramos es la importancia de la evaluación del aprendizaje y el logro del contacto con los estudiantes. Dos elementos también que me parece que se refieren a este elemento de lo socioemocional. Esto me parece que es muy importante, al menos desde la autopercepción de los estudiantes. Y ya para cerrar, un tema que yo creo que nos va a empezar a competir, ¿no? Es el tema del abandono escolar. Y el abandono escolar en particular, esto es interesante porque en educación básica la estadística que tenemos es que 1 de cada 4 estudiantes mencionan que tienen muchas posibilidades de abandono escolar en educación básica y media superior, pero cuando lo vemos en particular en educación superior encontramos que este porcentaje baja al 12%, es decir, 1 de cada 10 estudiantes. Es ligeramente superior en el caso de las instituciones públicas en comparación a las particulares, pero es un tema que sin duda vamos a tener que ver. Un dato que no se incluye aquí en la presentación, pero se los compartimos, es que el caso específico de educación media superior, cuando preguntamos a los estudiantes si ha cambiado su decisión de continuar sus estudios o no a partir de la pandemia, alrededor del 40% de los estudiantes han mencionado que sí ha cambiado su decisión. Y la mayoría de ese 40% que ha cambiado es para no estudiar educación superior, al menos no en este momento en particular. Eso es aproximadamente el 70% de ese 40% de los estudiantes. Un dato que es interesante que tratamos como de indagar un poquillo más, ¿no? Tratando de ver, bueno, si el abandono cambia dependiendo del momento en que esté estudiando el estudiante la carrera, la licenciatura. Fue interesante encontrar que ese porcentaje de abandono se mantiene más o menos constante a lo largo de todo el trayecto de los estudiantes. Hubiéramos pensado, por ejemplo, que estudiantes de primeros semestres eran más plausible que no quisieran continuar al menos de manera inmediata con los estudios, y lo que encontramos es que ese 12% se mantiene más o menos constante. Y pues ya para cerrar, las recomendaciones grandes finales que sí me gustaría compartir con ustedes es a partir de los análisis de clasificación supervisada y otras cuestiones que hemos hecho, nos damos cuenta de la importancia que tiene el contacto o el logro del contacto continuo con los estudiantes y la evaluación para el aprendizaje. La evaluación que no solamente brinde datos al estudiante de qué es lo que está sucediendo, sino de qué es lo que puede hacer para mejorar. El gran pendiente, sin duda, durante este tiempo es lo socioemocional, tanto de estudiantes como de docentes, y se reconoce muchísimo, de verdad, a autoridades educativas, a rectores, el uso y facilitación que se dio a la tecnología en educación. Finalmente, un tema que nos va a quedar ahí pendiente, me parece, es el tema del abandono escolar. Va a ser importante revisar este tema de cara, no es tan dramático como en educación media superior y básica, pero sí es un tema que vamos a tener que analizar, sobre todo cuando pensamos en la transición de educación media superior a superior, que sí se puede ver fuertemente mermada. Pues muchísimas gracias de verdad a todas y a todos. Aquí es una muestra del equipo principal. También agradecerle a las diferentes
instituciones de Sonora que estuvieron apoyando en el proceso, al doctor Montesinos, muchísimas gracias, al Cresón. Y pues no sé si tenemos algún tipo de tiempo para dudas, preguntas, igual refrendar que compartimos la presentación a través del Twitter, @medinagual, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Luis. La verdad es que es mucha información sumamente interesante y creo que va a ser de mucha reflexión para todas las autoridades educativas de las instituciones de educación superior en el estado de Sonora. Ciertamente, quienes hemos trabajado en la educación superior, y yo creo que en todos los niveles educativos, hemos escuchado mucho durante este tiempo de pandemia el Maslow antes que Bloom. Y sí, realmente ver la pirámide y satisfacer esas necesidades primarias, digamos, en el individuo, permitirá poder pasar a ver la taxonomía de Bloom, no siempre tan grata a veces, ¿no? Pero muy necesaria en los temas pedagógicos. Y tú dices algo y nomás me quedo con esta reflexión y por cuestiones de tiempo te haría una pregunta breve. No seremos los mismos al regresar a las aulas. Es difícil y duro pensar eso. O sea, tendemos a nuestro alumno que puede ser maravilloso, un alumno que no ha sido tan maravilloso en aula, pero que ahora que regresa después de tiempo de pandemia, viene con una carga emocional dura, pesada, y uno cuando piensa en estudiantes universitarios, en este caso, pues piensa en una juventud feliz, en una juventud activa, pero traen un tema de duelo y tú dijiste, el duelo los va a acompañar y nos va a acompañar a nosotros como docentes a las aulas escolares. ¿Qué estrategias se están implementando en otros lugares, en otros estados? Algo que tú nos puedas decir que podamos ir visualizando, que seguramente muchas instituciones ya lo han hecho, pero ¿qué nos puedes decir sobre este tema que vemos que es el que está más golpeado? Sí, ahí me parece muy importante hacer una distinción, ¿no? Sobre todo porque cuando platicamos con colegas ahí en el Departamento de Educación en la Ibero o en la Facultad de Educación en la Anáhuac, ¿no? Lo que a veces justo se piensa es que, bueno, ahora el docente también va a tener que atender la parte socioemocional de los estudiantes, ¿no? Y bueno, es algo que hacemos de manera cotidiana los docentes, trabajamos con personas, ¿no? Pero más allá de eso, no se trata que el docente también se vuelva un psicólogo. No tenemos nosotros la formación para poder hacerlo. De tal suerte que algunos de los elementos que se ha empezado a retomar en ese sentido es, sí, los docentes vamos a tener que tener mayor sensibilidad en este tema, ¿no? Hacer pequeñas estrategias, como por ejemplo, al inicio, al final de las sesiones, preguntar a los estudiantes cómo están, ¿no? No solamente estamos formando profesionistas, estamos formando personas, tenemos que dar este espacio también para el diálogo, la comunicación y el entendimiento con los estudiantes para saber cómo están, ¿no? Y en el caso en particular de encontrar alguna situación particular que sea que veamos o que detectemos que es de atención prioritaria, tendremos que redirigir esos esfuerzos y tendremos que avisar a las autoridades específicas de nuestras instituciones, a nuestra coordinación, a nuestros directivos. Y estoy seguro y estoy cierto, sobre todo en educación superior tenemos ese privilegio de contar con departamentos en la mayoría de psicopedagogía que nos pueden apoyar en estos casos que son, digamos, como más difíciles que nosotros no podemos atender. Entonces, dicho sea esto, yo comentaría dos cosas. Uno es estar sensibles, ¿no? Demos clases de actuaría, demos clases de sociología, demos clases de lo que sea. Estamos trabajando con personas, tenemos que estar sensibles y abiertos al diálogo de la parte emocional de los estudiantes. Y segundo punto, en los casos que detectemos que son importantes de tratar, tenemos que redirigirlo a nuestras autoridades universitarias. Dicho sea eso, hay muchas estrategias también que se pueden consultar. Hay libros muy buenos del doctor Rafael Vizquerra, en específico de estrategias que se pueden implementar dentro del salón de clases, ¿no? Que más allá de que complementan muy bien la formación de los estudiantes. Y también ahí en el Twitter tenemos colgadas algunas estrategias, una estrategia de regreso al salón de clases, digamos, que nos permite conocer cómo le fue a nuestros estudiantes durante este tiempo. Entonces, pues esas serían básicamente algunas dos reflexiones que me gustaría compartir.
Perfecto, gracias Luis. Fíjate que sí nos llegaron preguntas aquí al chat. Vamos a dar respuesta a ellas, pero por el mismo chat, por cuestiones de tiempo, y solamente nos quedamos con un comentario del maestro Moisés Guzmán de la UNAV que dice: bendito, bendito Zoom y WhatsApp. Realmente sí fueron las plataformas más usadas y con las que pudimos llegar a nuestros estudiantes. Con esto damos por terminada esta intervención del doctor Luis Medina Gual. Y si me permiten, voy a hacer nomás lectura al diploma, ahí vamos a corregir su nombre. La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, a través de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Medina Gual por su valiosa participación con la conferencia magistral La Educación Superior durante la contingencia por la COVID-19, un análisis desde lo pedagógico, tecnológico y psicoafectivo, en el segundo encuentro por la calidad de la educación superior de Sonora, mismo que tuvo una duración de 5 horas en modalidad virtual, Hermosillo, Sonora, a 18 de agosto de 2021, y lo firma el maestro Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación Media Superior y el profesor Francisco Antonio Cepeda Ruiz, rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente en Sonora. A todas las preguntas más bien les daremos respuesta, haremos llegar el diploma al doctor Luis Medina Gual, no sin antes, no me puedo despedir sin agradecer de verdad tu participación, el siempre estar atento y dispuesto a colaborar y sobre todo a compartir y a guiarnos en este camino que es la verdad una pasión para todos los que estamos en el sector educativo, la educación, la juventud y el futuro de nuestro país. Yo me voy a permitir cederle la palabra al maestro de ceremonias para que nos dé las instrucciones e indicaciones para los siguientes momentos de este segundo encuentro. Muchas gracias. Gracias, maestra Ana Berta Salazar Siqueiros, directora de vinculación de la Secretaría de Educación y Cultura, por moderar de manera excelente la conferencia impartida por el doctor Luis Medina Gual, a quien también agradecemos su presencia en este evento. A continuación, vamos a esperar un momento para dar inicio con las actividades simultáneas, no sin antes agradecer a las instituciones de educación superior participantes y a las cuales reconocemos su presencia en este evento. Al anfitrión, el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, la Universidad Tecnológica de Guaymas, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, sede Navojoa, la Universidad Quino, Universidad de Sonora, Universidad del Valle de México, el Colegio de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, Universidad Tecnológica de Sonora, Universidad de Navojoa, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de la Sierra, Universidad Tecnológica de Hermosillo, Universidad Unilíder, Universidad La Salle, Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, Universidad Tecnológica de Hermosillo, Centro de Estudios Universitarios de Nuevo Occidente, Instituto Tecnológico de Hermosillo, Instituto Tecnológico de Guaymas, Universidad Vizcaya de las Américas, Universidad Tecnológica de Nogales. Muchas gracias por su asistencia en este segundo encuentro por la calidad de la educación superior de Sonora. A continuación, llevaremos a cabo el enlace con las actividades de manera simultánea, las mesas de análisis y el webinar. Me permitiré darles las indicaciones para estas actividades. Nos iremos a la página principal del programa, la cual es encuentrocalidad.cresson.edu.mx. Ahí, en la página principal, aparecerán las actividades, las mesas de análisis a las cuales ustedes podrán ingresar con un solo clic a cada una de las salas, así como al webinar Estrategias y Tecnologías Innovadoras, que será impartido por el doctor Luis Medina Velázquez, quien es coordinador del doctorado en educación de la Universidad Anáhuac. Y en este webinar tendremos como moderadora a la maestra Lourdes del Carmen Tato Palma, directora general de Educación Media Superior y Superior de Sonora. Entonces, recapitulando,
ingresaremos a la página principal encuentrocalidad.cresson.edu.mx y ahí accederemos a la mesa de análisis que sea de nuestro interés o bien al webinar. Nos vemos en breve y éxito en estas actividades.